Hoy te platicaré del ataque contra un narco en Plaza Carso. Justo en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, un hombre fue asesinado cuando compraba café en la plaza comercial del empresario Carlos Slim. La agresión se trató de un ataque directo contra un presunto integrante de los Arellano Félix, acusado de operar en el norte del país, con una orden de aprehensión en Estados Unidos y con historial delictivo en Venezuela. En este video te platicaré de la agresión cometida en la Plaza Carso, que revela la presencia de la delincuencia organizada en la capital del país. Bienvenidos al Caporal del 21 de abril, comenzamos. Ayer, en una cafetería de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, fue asesinado un hombre al que las autoridades han vinculado con el cártel de los Arellano Félix. No mames. Censuré algunas partes del video que acabas de ver para evitar mostrar los rostros de las personas que estuvieron en el lugar y que nada tuvieron que ver con los hechos, por respeto a su privacidad. Inicialmente todo fue duda y confusión. Hubo muchos videos como este que te acabo de compartir, subidos a las redes sociales, sin tener claridad de qué fue lo que estaba sucediendo. Pero más tarde fue posible entender con mayor detalle lo ocurrido. Esto ocurrió en la Plaza Carso, la plaza de Carlos Slim, minutos después de las 3 de la tarde. En un Starbucks fue atacado a tiros un hombre que más tarde fue identificado con dos nombres un tanto similares, como Julio César Soto Mesa o como suelen decir las autoridades, como César Mesa Soto, de 42 años de edad. Estás viendo en pantalla una fotografía de la víctima. Lo estás viendo, según informaron las autoridades, se trató de una agresión directa y contra la víctima fueron hechos 3 disparos, aunque encontraron, según los primeros reportes, al menos 6 casquillos percutidos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el titular Omar García Harfuch, informó inicialmente vía Twitter, y te muestro sus publicaciones, que la víctima estaba ligada con la delincuencia organizada en el norte del país. Y posteriormente, en un segundo tweet que lo estás viendo ahora, informó que había registros de viajes frecuentes de esta persona a Panamá, a Cali, Colombia, y a San Diego, California, además de que tenía una orden de aprehensión en Oklahoma, Estados Unidos, por tráfico de drogas. De hecho, el mismo secretario acudió personalmente a la plaza tras esta agresión. Pero después se supieron todavía más cosas de lo ocurrido, principalmente de la víctima, que vivía en Tijuana, Baja California, que en el año 2020 fue detenido en Venezuela por motivos hasta ahora desconocidos y liberado también bajo circunstancias desconocidas. Se supo también que en México contaba con 4 registros de antecedentes penales que datan desde el año 2013 por delitos contra la salud y por homicidio. De hecho, las autoridades lo han relacionado con el asesinato de Víctor Hugo Mejía López, alias El Griego, acusado de ser un presunto integrante del cártel de Sinaloa. Mira. No, me sacan el balazos. Estás viendo en pantalla un video grabado por una testigo de esta agresión minutos después de que fue cometida. La Plaza Carso, en donde ocurrió el ataque, es del empresario Carlos Slim y se encuentra en el corazón de Polanco, en una zona de alta plusvalía. Hasta hace 1 o 2 años era de las más cotizadas y se encuentra rodeada de viviendas lujosas, de edificios corporativos y de oficinas. Esta colonia se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo y en su historia como alcaldía y delegación ha sido gobernada mayormente por el PAN, con la excepción de 2 periodos que estuvo bajo el PRD del 97 al 2000 y del 2012 al 2015 y un periodo bajo Morena del 2018 al 2021, siendo recuperado por el PAN precisamente en el 2021 con el alcalde actual Mauricio Tabe. Me regreso a lo que ocurrió en la Plaza Carso. Tras esta agresión fue cerrado el segundo piso de la plaza, pero el resto del inmueble continuó
operando prácticamente de manera normal, y al término de las labores y hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión no ha habido reportes por parte de las autoridades de personas detenidas, del número de agresores, ni mucho menos la identidad de los mismos, tanto por nombre como por si pertenecían a un grupo delictivo. Sin embargo, es sabido que las autoridades ya están analizando las cámaras, las grabaciones que captaron las cámaras de videovigilancia de este lugar. Por este hecho, el gobierno de los Estados Unidos de América emitió esta alerta de viaje que te muestro ahora en pantalla. Para los ciudadanos estadounidenses en México o que están interesados planeando venir a México, en donde les recomienda tomar precauciones si se viaja principalmente a la zona de Polanco o de preferencia evitar acercarse a esta zona. También recomienda estar atento a las emergencias en el lugar donde se encuentren, mantenerse alertas y con bajo perfil, monitorear medios informativos, revisar los planes de seguridad programados como parte del viaje, seguir indicaciones de las autoridades mexicanas y también llamar al 911 en caso de necesitar apoyo. En este comunicado, el gobierno de Estados Unidos aseguró que este aviso se encuentra en el nivel 2 de seguridad. Sin embargo, hace apenas unas horas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, criticó la decisión de la Embajada de Estados Unidos, del Departamento de Estado, de lanzar esta alerta y negó que la inseguridad en la Ciudad de México esté incrementando. Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre un caso ocurrido en la capital del país, en donde las autoridades insisten en que no hay delincuencia organizada, al menos en una escala grande, sino solamente bandas pequeñas operando en la Ciudad de México. Pero que a pesar de los dichos, cada cierto tiempo tenemos episodios como el que sucedió ayer en la Plaza Carso. Te muestro lo dicho por Claudia Sheinbaum. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. No estoy de acuerdo con este comunicado que hace el Departamento de Estado y la Embajada, porque los índices de seguridad en la ciudad van aumentando, es decir, va mejorando la seguridad en la Ciudad de México. En todos los índices. Hemos sido de las entidades de la República que más ha bajado homicidio, robo de vehículo, todos los índices están bajando. De lo que fue pues este incremento exponencial del 2015 al 2019, hoy todos los indicadores van disminuyendo, a veces en algunos meses aumenta o no. Entonces, que por este caso haya una alerta, pues hay que averiguar si fue por este caso o ya venía una alerta previa, pero no estamos de acuerdo con esta situación.